Les animo por favor para que pongamos nuestro teléfono en silencio, en vibrador, no molestar. No vamos a volar, pero sí vamos a estar estudiando y siendo nutridos a través de la escritura el día de hoy. Por favor, acompáñenme en una oración y nos disponemos para el tiempo de alabanza. Padre amado, gracias Señor, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, como cuerpo tuyo, Señor, entendiendo que la cabeza eres tú, Señor, que nosotros somos miembros del cuerpo, Señor. Gracias porque estamos vivos, gracias Señor porque tenemos vida en Cristo y porque entendemos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es la localidad, no es el lugar, no son las paredes, sino somos nosotros, Señor. Te ruego, Padre Santo, que seas tú hoy edificándonos, puliéndonos, quizá quitando cosas que están mal en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, y seas tú, por favor, obrando tanto en la alabanza, entendiendo que la alabanza es importante y entender lo que estamos cantando, como también a través de tu palabra, Señor. Sé tú edificándonos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Los invito para que nos pongamos en pie y disfrutemos de la alabanza. ¿Alabanza? No sabía que la alabanza era primero. ¿Cómo me has influenciado? Bueno, vamos a cantar juntos al Señor y qué alegría poder tener este espacio. Les invito a que me pueden acompañar cantando a nuestro Señor.
promesas y mi identidad. Tu misericordia camino abrió, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió, su fidelidad mi vergüenza limpió, su sacrificio mi deuda borró, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero Él se levantó, Cristo resucitó, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por dar tu vida para pagar nuestra deuda, Señor. Y gracias porque ahora nosotros podemos vivir libres en ti, Señor.
Pedimos que tú puedes seguir obrando en nuestras vidas, quizá mostrándonos áreas que tenemos sostenidos en nuestras manos, en vez de soltarlos a ti, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que nosotros pensamos que nosotros sabemos lo mejor que hacer o la mejor decisión de tomar y no te consultamos, Señor. No te invitamos que seas parte de esa parte de nuestras vidas. Gracias por tu misericordia y tu gracia y tu paciencia para con nosotros cuando eso sucede, Señor. Ayúdenos a recordar de tu gran amor y que realmente cuando nosotros pedimos sabiduría a ti, las cosas pueden ir un poquito mejor. Incluso cuando pedimos algo en oración y nos dices que no, es porque nos estás cuidando y nos estás guiando, Señor. Ayúdanos en esta última canción reflejar de nuevo de quién eres tú, de tu gran amor para con nosotros, que cuando nosotros estábamos perdidos, nos buscaste, Señor. Estábamos perdidos en pecado, pero nos buscaste, nos ofreciste tu perdón, siempre y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Gracias. Y seguimos cantando en ti, recordando de tus maravillas en nuestras vidas.
mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Amén. Gracias de nuevo, Señor, por encontrarnos cuando más te necesitamos. Gracias porque aún estás ahí cuando te necesitamos. Podemos encontrar nuevas fuerzas en ti, nuevos gozos, nueva guía para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir buscando de ti, porque tomará una vida entera para poder conocerte. Eres tan maravilloso, Señor, y pedimos que nos des entendimiento de tu palabra hoy. Que podemos tener los ojos espirituales, los oídos espirituales, el corazón listo para recibir lo que quieres de nosotros hoy, y que nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos y los niños pueden subir a sus clases. Y mientras tanto les invito a que pueden ver este corto video. Para todos, qué alegría verles. Saludados en este momento para que se puedan saludar los unos a los otros, por favor. Vayan alistando su Biblia, vayan dejando su teléfono nuevamente en silencio y no molestar. Esto no. Y creo que sí es importante que quien no tenga Biblia, por favor, levante la mano porque vamos a tener una parte difícil, pero buena en la escritura. Arrancamos la semana pasada con 1 Corintios capítulo 14 y muchos íbamos así como cuando va uno de copiloto y alguien va apretándole duro al acelerador, que uno trata de frenar pero no tiene el freno. Entonces les animo para que tengamos por favor hoy Biblia en mano. Hoy vamos a ser edificados por el Señor a través de un invitado especial, se llama Carlos Carreño, viene del Vitama, así que los dejo con él y que el Señor sea edificándonos a través de él. Bienvenido, Carlos. Buenos días, hermanos. Buen día. Ya todo está controlado con el audio y
Bien, mucho gusto. Me agradezco mucho la invitación de Angie para venir a compartir la palabra con ustedes y pues pasar por un pasaje que en muchos momentos se ha pensado que es un poco controversial, que es complicado. Es la razón de que la Biblia a veces pueda ser tildada como de machista o retrógrada o que no está actual, pero pues con la gracia de Dios vamos a pasar por este texto. Mi nombre es Carlos Carreño, yo soy nacido, criado, estudiado en Duitama. De profesión soy ingeniero electromecánico, estudié en la UPTC allí en Duitama y después de pasar una estancia en Alemania, en donde vive toda mi familia, mis padres, creo que están mirando el stream de la reunión de hoy, Dios quiera que sí. Y hice un doctorado allá, por la gracia de Dios, y regresé aquí a Colombia en el 2006 con mi esposa y con mis dos hijitos. Adriana es mi esposa, mi hijo Pablo nos acompaña, también Alejandra, su novia. Y soy docente en la UPTC, en el programa de Ingeniería Electromecánica, y estoy desde el año 2006. Con mi esposa nos conocemos desde los 15 años en el colegio, estábamos en el grado octavo, corría el año 1989, cuando llegó una niña de la presentación con otras 6 niñas al colegio salesiano, y ahí nos fuimos conociendo y ahí quedamos. Entonces, gracias por la oportunidad. Voy a controlar, afortunadamente hay un reloj grande para poder mirar la hora y saber en qué momento tengo que terminar. Bien, también agradezco la oración, que es una muy buena oración en el sentido de que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es importante disponer nuestro corazón, que nuestro corazón sea como un terreno fértil. Conocemos la historia que contó Jesús del sembrador que sale a sembrar, y la semilla es la palabra de Dios que cae en diferentes terrenos, que nuestro corazón pueda ser un terreno apropiado para que la semilla germine y dé el fruto correspondiente. Es la actitud que deberíamos tener al acercarnos a la palabra de Dios. Bien, entonces el tema que vamos a mirar hoy, entiendo que van avanzando en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y entonces vamos a avanzar en el capítulo 14. Entonces, bien, voy a leer de todo el capítulo 14, en donde vamos a entrar a profundizar es desde el versículo 20 hasta el versículo 40. Entonces, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y aquí empezamos con el texto en el que vamos a profundizar hoy. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, primero que todo quería ubicarnos geográficamente. Entonces, qué bueno que aquí hay un mapa. ¿Dónde es Corinto? Corinto es aquí en este pedacito. En realidad aquí el mapa, toda esta península es un pedazo grande y hay un estrecho y hay un caminito pequeñito para conectar la parte de arriba con la parte de abajo. Y Corinto casi que hace parte como de una isla que está conectada con un camino pequeño, un espacio, una conexión pequeña de tierra, pero es aquí. Era una ciudad. Encima de esto está todo lo que era Macedonia, Jesús, Grecia, también por ahí, y ahí estaban pues las iglesias de Éfeso, Esmirna, Tiatira, otras iglesias había por ahí. Corinto estaba por ahí. Entonces, la carta a los Corintios, esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, se supone que fue escrita más o menos en el año 54 después de Cristo, unos 30 o 32 años después de que nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz, hubiera resucitado, ascendido al cielo. 3 años de establecer la iglesia en Corinto. El relato de cómo se estableció la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo llegando a Corinto por primera vez, eso se relata en el libro de los Hechos,
en el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. En Corinto, en ese momento, para el año 50 después de Cristo, había más o menos 80,000 habitantes. Era un lugar estratégico para el Imperio Romano porque se controlaba por ahí todo el comercio que se movía marítimamente proveniendo desde la región de Judea, todo lo que era Asia y lo que conectaba a Europa. Entonces, por lo general, llegaban aquí, había un puerto que se llamaba Jope, muy importante, construido por Herodes el Grande. Aquí se embarcaban y aquí era el lugar donde descansaban y luego conectaban aquí con Roma en la parte de Italia y pues con toda Europa. Entonces era un lugar muy estratégico, un centro de comercio porque se controlaba el comercio entre estas dos grandes regiones y bueno, de para allá, todo lo que hubiera. Por este lado se llegaba por mar. Sí, si había que ir por tierra, pues había que subir por acá, pero por mar era una de las rutas comerciales más importantes. Era una ciudad cosmopolita. Si nosotros quisiéramos hacer un paralelo con una ciudad en Colombia, sería una Barranquilla, más o menos, con mucha gente de muchos lugares, personas viniendo y yendo, quedándose unos días, recargando los barcos para provisiones y todo eso. Y en ese lugar había judíos y había una sinagoga. Judíos que habían sido dispersados en otro momento y ellos vivían por ahí también y se reunían en una sinagoga. En esos lugares no había un templo como el de Jerusalén, la gente se reunía en la sinagoga. En Corinto fue donde Pablo conoció a Aquila y a Priscila, comenzó a compartir con ellos el evangelio, llegaron a la sinagoga. Luego Silas y Timoteo llegaron para ayudar a hacer el equipo de trabajo de evangelización. Todos los sábados discutían en la sinagoga intentando persuadir a judíos y a griegos. Griegos pues eran como los naturales de toda esa región. Hubo oposición de los judíos para con el evangelio por parte de Pablo. Pablo se fue a la casa de Ticio Justo, que vivía al lado de la sinagoga. Él dice, se limpió los zapatos y dijo, ustedes serán responsables de esto, yo ya no les voy a hablar más. Pero en la casa de al lado encontró donde compartir el evangelio. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó y su familia con él. Y también en un momento en el que Pablo está, él oye la voz del Señor diciéndole, no tengas miedo, quédate aquí en esta ciudad por un tiempo más, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y Pablo se quedó más o menos 1 año y medio ahí para evangelizar. Luego se fue, 3 años después escribe la carta, y la carta a los Corintios parece que es una carta de respuesta a una carta que enviaron los hermanos de la iglesia de Corinto. Le enviaron una carta a Pablo por algunas dificultades, y la carta a los Corintios es como una respuesta. Los hermanos de Corintios parece que preguntaron varias cosas al apóstol Pablo sobre dificultades de la iglesia, sobre maneras de hacer las cosas, y pues creyentes escribieron a Pablo, y también aquí en la misma carta se dice que los de la casa de Cloé también le informaron a Pablo de las dificultades que había en Corinto. Por ejemplo, en Primera de Corintios 7:1, en Primera de Corintios, unas hojitas atrás, 7:1, capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, comienza a decir, bueno le sería al hombre no tocar mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ve que Pablo está respondiendo a preguntas que hicieron los de la iglesia de Corinto. Y en Primera de Corintios 1:11, primer capítulo, dice aquí, porque he sido informado acerca de vosotros, aquí está hablando Pablo, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas y varios problemas. La iglesia de Corinto para nada se parece a nuestras iglesias actuales. No, esta gente tenía muchos problemas, había divisiones, personas que tenían predicadores favoritos y que hacían como grupos, había unas situaciones de pecado bastante complejas y nadie hacía nada.
Y también había abusos en el tiempo de la Santa Cena. Parece que unos se adelantaban y comían más y dejaban a los otros sin comida. Y quizás también había una diferencia entre las personas que de pronto por el comercio y por los barcos y por los negocios tenían más dinero, eran más acomodados, y otros quizás eran personas de procedencia un poco más humilde. Y dentro de todo eso, también parece que había problemas en el orden de la reunión, había problemas a la hora, por ejemplo, parece que este capítulo 14 se habla de que hablaban en lenguas, pero nadie interpretaba o no se sabía qué era lo que la gente decía, y son las cosas que vamos a tratar hoy. Entonces, hay tres asuntos. Si quieres pasar la siguiente diapositiva, me dieron una cosa para pasarlo, no sé qué se hizo. Bien, entonces son tres temas los que quiero tratar o ver en los pasajes que vamos a avanzar. El primero es que los mejores dones son los que edifican a la iglesia. Ese es el primer asunto. El segundo asunto, vamos a hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo está explicando aquí sobre el orden de la reunión. Y el último punto que vamos a tratar es la autoridad de la palabra de Dios como respaldo a las recomendaciones y al direccionamiento que está haciendo el apóstol Pablo en estos pasajes. Bien, entonces el primer asunto comienza con el versículo 20, que es a partir del cual vamos a desglosar todo esto. Entiendo que ya avanzaron en los versículos previos. Entonces dice aquí: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sean adultos en el modo de pensar. Y si lo ponemos en el contexto del tema que viene tratando Pablo, pues con respecto a anhelar los mejores dones o a servir a la congregación de una manera más apropiada, entonces lo que Pablo está diciendo es, ¿qué es ser adulto en el modo de pensar? Es entender que los mejores dones son los que edifican a la iglesia, no los que pueden parecer más espectaculares o más espirituales, o de pronto que solamente los tiene una persona y los otros no. Y por eso entonces como que por tener yo este cierto don, entonces soy de una categoría espiritual superior a la de otra persona. Entonces, ser maduros en el modo de pensar, a lo que se refiere es que debemos encontrar las mejores formas de edificar a la iglesia a través de los talentos, las capacidades o las oportunidades de servicio que Dios quiera que nosotros podamos proveer para la congregación como miembros de la congregación. La primera cosa que hay que decir es que todos los miembros de una iglesia tienen un rol y tienen un papel para hacer. Cada uno de nosotros está para más que para venir el domingo a sentarnos a escuchar la predicación. Dios espera que nosotros nos actuemos un poquitico más. La palabra de Dios dice que a todos se nos han dado, el Espíritu Santo nos ha dado capacidades y nos ha dado dones para edificación de la congregación. Y aquí hay el tiempo se pasa en el relato haciendo un contraste en lo que son el don de lenguas y lo contrasta con el don de la profecía. Y dice que el don de la profecía pues es mejor porque el don de la profecía edifica a la iglesia. Julián, ¿cómo estás? Bien, entonces, para tener todos entendemos lo que son las lenguas. Pueden ser, en este contexto, el apóstol Pablo, él puede referirse a dos tipos de lenguas. Puede referirse a idiomas extranjeros o también puede referirse a idiomas incomprensibles o idiomas angelicales. Algunos de nosotros quizás hemos estado o hemos presenciado en alguna congregación o en alguna otra parte personas que hablan algo que es incomprensible y hemos visto de pronto eso, o yo lo he visto, pero nunca he visto que alguien traduzca
lo que esa persona está diciendo en un idioma que es incomprensible. Con respecto a que pueden ser idiomas extranjeros, entonces ahí en 1 Corintios 14, miremos por ejemplo el versículo 10, que dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahí está refiriéndose a idiomas de otras personas. El versículo 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Wenn ich auf Deutsch spreche, dann können ihr vielleicht nicht verstehen. Amén. Entonces, si yo les hablo en alemán, wenn ich auf Deutsch spreche, dann könnt ihr nicht verstehen, ihr könnt nicht Amen sagen. Das ist die Sache. Ja, ich spreche Deutsch, weil ich in Deutschland gewohnt bin. Da sind meine Mutter und mein Vater. Und so, deswegen spreche ich Deutsch. Amén. ¿No amén? Esa es la cosa, ¿sí? Entonces, no entienden el alemán. Yo hablo el alemán, y si hablara aquí cosas muy edificantes, pero ustedes no entienden lo que yo digo, de nada va a servir. Es necesario que alguien interprete. Entonces, ser maduros en el Señor pasa por que las cosas edifiquen. Ahora, hay un evento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en donde se relata que el apóstol Pedro, en un discurso que hizo él en el día de Pentecostés, en la mañana, miremos Hechos 2, del 6 al 11. Hechos 2, del 6 al 11. Hechos capítulo 2, del 6 al 11 dice: entonces hubo un estruendo, el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, luego ellos salieron, había mucha gente de muchas naciones ahí en ese momento, era una fiesta judía y eso estaba lleno, Jerusalén estaba lleno de judíos que venían a celebrar la fiesta, pero estos judíos vivían posiblemente en Grecia o en Alejandría, hacia el sur, cerca de Egipto, en muchas partes. Y estas personas, al discurso de Pedro, Pedro habló en judío, ¿qué? Arameo o en hebreo, pero las personas escucharon el mensaje del evangelio en sus propios idiomas. Entonces, en alemán, en portugués, en egipcio, ¿cómo se dice el idioma de allá? Bueno, en jeroglífico. Y ellos entendieron en los idiomas. Ahí está el milagro, que las personas escucharon el evangelio en el idioma del cual provenían. Dice aquí: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, versículo 6, Hechos 2, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, en este caso se está refiriendo a idiomas, y el milagro es que, aunque Pedro estaba haciendo un discurso en el idioma local, todas las personas que venían de otras regiones escucharon en su propio idioma. Ahora también pueden ser, Pablo también puede referirse a idiomas incomprensibles o idiomas angelicales. Y miremos 1 Corintios 14, 14, ya volviendo al texto en el que estamos centrados. 1 Corintios 14, 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quizás la misma persona que está hablando en un idioma, llamémoslo angelical, dice que él habla, pero yo ni siquiera yo estoy entendiendo qué es lo que estoy diciendo. En 1 Corintios 13, que es el capítulo de la definición del amor, está diciendo Pablo: si yo hablase lenguas humanas
terrenales, idiomas conocidos, y angélicas, es decir, refiriéndose a este tipo de idiomas en el que posiblemente algunos de los corintios estaban hablando y no había edificación. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, la cuestión es que a lo largo de todo el pasaje, Pablo está diciendo, procuren los mejores dones. Es mejor el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, un contraste entre estos dos dones. El que habla en lenguas no habla a los demás, habla solamente para Dios. Incluso la persona misma no entiende lo que está diciendo. Habla misterios porque no se entiende. Si no hay traducción, pues es difícil entender qué es lo que está diciendo. Y la persona pues se edifica a sí mismo, ¿sí? Entonces, en cambio, el que habla profecía, habla a los demás para edificación, para consolación, para exhortación. En la Nueva Versión Internacional dice para edificar, para animar y consolar. Se edifica a la iglesia. Y también Pablo dice que el que profetiza aventaja al que habla en lenguas. Entonces, las lenguas, termina diciendo en el versículo 22, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué las lenguas son señal a los incrédulos? Por el fenómeno, digamos, por la situación de hechos. Yo estoy hablando aquí, puedo hablar en alemán, pero ustedes me pueden entender en boyaco. Y entonces ahí es donde está el milagro, que las personas escuchan el evangelio en su propio idioma y en ese sentido, entonces ahí está la señal, es el milagro. Dice el 22, pero la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los creyentes, porque a través de la profecía se edifica a la iglesia. Y todo debe hacerse, todo ejercicio del don debe hacerse para edificación de la iglesia. Bien, segundo punto, el orden en el culto. Y ahí vamos a avanzar hasta el versículo 26. Entonces, en el versículo 26, segundo punto del que quiero tratar, el orden de la reunión, entonces dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hasta ahí es el segundo trozo de lo que queremos hablar. Entonces, esto que está ya hablando aquí Pablo, está refiriéndose al orden en el culto. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? La carta a los Corintios es un muy buen instructivo de que si hermanos que somos creyentes y queremos reunirnos para celebrar a nuestro Dios, para pasar tiempo juntos, pues qué cosas podemos hacer. Aquí se habla de que pueden haber himnos, cantos, de que puede haber enseñanza y también se incluye que haya lenguas, pero que si hay lenguas, debe haber interpretación porque debe hacerse para edificación. Si no hay intérprete, entonces aquí hay una primera mención a que se debe guardar silencio. Que una persona guarde silencio es, si no hay intérprete, el que habla en lenguas, si no hay quien interprete, debe guardar silencio. La profecía. Con respecto a la profecía, se dice, ya hemos dicho que la profecía es para edificación, para ánimo y para consuelo. Y por aquí tenía una definición de lo que podría ser la profecía. Vamos a 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 13.
Este no es. No estoy en la cita correcta. Primera de Corintios 2:13. Ah, sí, estaba saltando acá. Dice aquí, voy a leer desde el versículo 12. Está hablando Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, aquí en estos primeros versículos dice que la profecía son verdades espirituales expresadas también en términos espirituales y deben ser entendidas en el espíritu. Primero que todo, aunque son enseñadas por una persona, pero el mensaje viene principalmente del Espíritu Santo y deben comprenderse espiritualmente. Se requiere la ayuda del Espíritu Santo para ser entendidas. Todo creyente, todos nosotros, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, Dios prometió que Él enviaría al Consolador y le tenemos. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. El que no tiene el Espíritu Santo no podrá aceptar y obedecer lo que se enseña. Entonces, profecía, junto con lo que dice en 1 Corintios 14, dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el caso de 1 Corintios 2:13 o 2:12 dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es la razón, es como una buena definición de lo que es profecía. Mirando al apóstol Pedro, también en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, también se refiere a este mismo tema. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura, que haremos bien en estar atentos porque alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Todo lo que pueda iluminarnos nuestro camino. Hay un salmo que dice, o es un proverbio, que lumbrera es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Algo así. ¿Sí? La idea es esa. La palabra de Dios es como una luz que nos guía por un camino en medio de la oscuridad. Y es una figura muy bonita de nuestra cotidianidad como creyentes. Bien, entonces, de acuerdo a esa definición, también se dice que la profecía pues está bajo el control de los profetas. A veces quizás hemos visto o hemos presenciado experiencias o como éxtasis espirituales de personas. Al profetizar no se entra en un estado de éxtasis que impida al profeta controlarse a sí mismo. La palabra dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, sino que entonces si yo tengo todo el tiempo el dominio y el control sobre mí mismo para no tener como una especie de arrebato y hablar sin control. La profecía está siempre sujeta a la voluntad y a la conciencia y al dominio propio de la persona que habla. De tal manera que si una persona habla y lleva 15 o 20 minutos y es el turno del otro, pues no es que no puedo dejar de hablar porque, hermano, déjeme que es que tengo lo que tengo que decir es que se me salen las palabras de la boca. No, las personas guardan silencio y qué pena, hermano, el siguiente punto. Entonces, así, de eso se trata, de que es con orden. Y también
Algo muy importante de la profecía, dice que la profecía debe ser examinada, evaluada, meditada, y el versículo 29 en especial, si tienen nueva versión internacional, me gusta porque dice examinada con cuidado, versículo 29, 14-29, ¿qué dice? Examinen con cuidado lo dicho. Examinen con cuidado lo dicho, no traguen entero. Tenemos la palabra de Dios, afortunadamente tenemos la palabra de Dios. Y Pablo, él comenta, no sé si es en esta carta o en otra carta, con respecto a unos hermanos que recibieron el Evangelio y dice, y ellos mismos fueron a las Escrituras y corroboraron que lo que se les decía correspondía con la realidad, con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Debemos evaluar lo que se dice. Y parece que la forma o la dinámica en la que funcionaba que las personas hablaran, entonces dice, bueno, había el canto y luego de pronto si había una persona que hablaba en lenguas, otra persona traducía, pero si no había quien tradujera, no hablaba el que hablaba en lenguas. Pero a los profetas, entonces un hermano se paraba y compartía algo de la palabra, luego otro hermano hablaba, pero parece que otras personas se encargaban de juzgar, de examinar y de evaluar lo que los hermanos decían en la profecía. Y aquí viene el asunto de lo que tiene que ver con las mujeres, versículos 34 y 35. Primera de Corintios 14, versículos 34 y 35. Entonces, dice aquí, 34 y 35. Está diciendo desde el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A la hora de hablar unos a otros, unos con otros y que haya una secuencia en el orden de la reunión, parece que no había improvisación, en alguna medida había algún grado de programación de las personas que iban a hablar y en qué turnos y en unos tiempos estipulados, ¿sí? Teniendo consideración el uno con el otro, con respeto, uno por uno, no todos a la vez, no una cosa como dice aquí que si entra un incrédulo y los ven a ustedes todos hablar al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pensar? Que están locos. No, había algún tipo de orden, algún tipo de organización en la forma de la reunión. Y dice que Dios no es Dios de confusión, versículo 33, sino de paz. Entonces, en este contexto viene este otro pasaje o este otro tema. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Paramos ahí. En el caso puntual de la iglesia de Corinto, parece que Pablo pone este tema enseguida de lo de las personas que están profetizando y que la profecía debe ser evaluada, debe ser juzgada, debe ser examinada. Parece que había una costumbre de las mujeres, en especial de las casadas, porque se refiere a las que tienen marido, de también querer participar en la examinación o en la evaluación de la profecía. Suponiendo que yo estoy hablando y aquí tu nombre es Jorge, lo que el hermano está diciendo está de acuerdo a la palabra, porque allá en Deuteronomio hay un pasaje similar. Y de pronto, suponiendo que la esposa de él, eso no está, eso se refiere a otra cosa, es la situación. Entonces, parece que si un hombre, por ejemplo, juzga o da un veredicto o da un concepto con respecto a lo que otro hermano dice, pero pudiera suceder que la esposa de este hombre se para y lleva la contraria, pues su esposo va a estar avergonzado. Es decir, se lo va a avergonzar públicamente porque todo el mundo empieza, sí, así serán en la casa. Ya se sabe quién es el que manda. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Sí, yo digo para dónde. Entonces, es una situación que quería mantenerse, digamos, a raya. Entonces, mirando los comentarios y un par de Biblias de estudio, en especial para esta situación, se refiere a que la mujer debe callar en el sentido o en el momento de evaluar la profecía
y debería tener una actitud sumisa con el ánimo de no contradecir o avergonzar a su esposo a la hora de que él sí hablara y diera algún concepto o alguna evaluación de la profecía. Entonces, en el contexto preciso de Corintios, es silencio al examinar la profecía. Pablo se dirige a las casadas que quieren participar en la evaluación de la profecía y que también interrumpen la reunión de pronto para hacer preguntas. Por eso dice, si tienen preguntas, pregunten en casa a sus esposos. La actitud que se sugiere o que Pablo expresa aquí con respecto a la actitud que debe tener la mujer es una actitud de sosiego, de respeto y de sumisión. Vamos a entrar a eso un poquito más adelante, pero quería mirar que no es una prohibición absoluta de que la mujer no puede musitar, es decir, no decir ni mu en una congregación. En la misma carta de Primera de Corintios, en el capítulo 11, está hablando acerca del atavío de las mujeres. Vamos a Primera de Corintios 11, comenzando en el versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, si ustedes se fijan, Pablo da la posibilidad o habla de que hay una realidad en la dinámica de la congregación, que el varón ora y profetiza, pero que lo debe hacer, digamos, con la cabeza descubierta. Y también hay oportunidad, o parece que la mujer, que toda mujer que ora o profetiza, pero con la cabeza descubierta, pues también afrenta su cabeza. En este sentido, el cubrimiento de la cabeza es una señal de sumisión, digamos, en este caso, hacia su esposo, hacia las casadas. Nosotros, en algunas iglesias, en la iglesia donde nosotros venimos, las mujeres se enseñan unas a otras que si ellas quieren que una actitud bonita es ponerse un velo. En algunas iglesias las mujeres usan un velo como una señal de sumisión, de cubrir su belleza, de cubrir el llamar la atención hacia ellas mismas para tener una actitud de honra y gloria para con el Señor. No es una cuestión de una convicción personal, no es una obligación, no es doctrina esencial. En la misma congregación nuestra, algunas mujeres lo hacen, otras mujeres no lo hacen, no es ningún problema. Pero también una señal de sujeción o una señal de que se está casada puede ser el anillo, ¿sí? Simplemente es una señal de que yo le pertenezco a alguien y somos uno y estamos unidos. Bien, ahora, la actitud que se espera de una mujer creyente es que refleje una realidad espiritual. De lo que se trata es de que muchas de las cosas que tenemos en nuestra sociedad deberían, o Dios las ha planeado y las ha estipulado así, para que sean un reflejo de una realidad espiritual mucho más importante. En este caso, el matrimonio es un reflejo de una realidad espiritual. En el matrimonio, por ejemplo, se dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el hecho de que hombre y mujer sean una sola carne también refleja en cierta medida la unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siendo dos personas distintas, pero son uno. Y el matrimonio, en ese sentido, refleja la realidad espiritual de que así como la pareja es una en la tierra, y todos entendemos a qué es a lo que se refiere, a la intimidad sexual de la pareja, en donde hombre y mujer se unen en uno solo, y no solamente en el ámbito sexual, sino en todos los ámbitos, en muchas cosas. Con mi esposa somos uno. Yo estoy en la habitación de pronto leyendo un libro y ella está en la cocina, y dependiendo de cómo suenan los trastos o cómo se abren y se cierran los cajones, yo sé que algo pasó, porque nos conocemos como con solo mirarla o quizás con solo estar al lado de ella y sentir su respiración, yo ya entiendo que algo cambió o que la situación cambió o que algo está bien o que algo está mal.
A veces nos antojamos de las mismas cosas sin hablar y muchas cosas suceden así. Y somos uno en muchos sentidos. Nos conocemos tan bien que somos uno. Y lo que procuramos como creyentes, como un matrimonio creyente, es reflejar una realidad espiritual, que es que así como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo también son uno. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 5. Gálatas, Efesios. Efesios en el capítulo 5, comenzando en el versículo 21, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, desde el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Comienza diciendo con eso. Es decir, la sujeción debe entenderse en términos de una sujeción mutua del uno para el otro. Entre los hermanos, los unos nos sometemos a los otros. No es que todos se someten al pastor de la iglesia y él está por encima de todos. No. Jesús mismo decía: yo estoy entre vosotros como el que sirve y por eso les lavo los pies. El que quiera ser el mayor entre ustedes debe hacerse como el menor, como el que sirve. Entonces, la sumisión siempre debe ser entendida como una sumisión mutua de los unos a los otros. Y en ese sentido, tanto la mujer debe reflejar un sometimiento a su marido, como su marido también refleja un sometimiento hacia su mujer. Sometimiento en el sentido de negarme a mí mismo y de que la honra, el amor y todo el otro es el importante. Nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. Yo niego mi vida y me niego a mí mismo para cumplir las expectativas o las prioridades o llenar, honrar a la persona, a mi prójimo. En este caso, mi prójimo más próximo es mi esposa. ¿Qué dice en Efesios capítulo 5 desde el versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjese que aquí está el reflejo de una realidad tangible, visible, que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, marido y mujer también reflejan la relación de Cristo con su iglesia. Eso es lo que se quiere reflejar. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como congregación, procuramos y queremos estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, y lo hacemos con gozo, no por obligación, no por temor, no por señorío, sino porque le amamos, porque es una respuesta natural al amor de Él hacia nosotros. En ese sentido, la sujeción de la mujer hacia su esposo es una respuesta natural al amor del esposo. Debería ser la respuesta natural. Y miren, en términos del versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, pasemos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es mucho más largo el pasaje con respecto a la aclaración de cómo el hombre debe amar a su mujer. Creo que es mucho más exigente esto del amor, de que el marido debe reflejar el amor de Cristo para con su iglesia, debe reflejarlo con su esposa. Sacrificarse por ella, morir por ella, negarme a mí mismo y dar mi vida por ella, para presentármela a mí mismo como santa, sin mancha y todas estas cosas. Entonces,
Esto es lo que debe reflejar la relación entre hombre y mujer en un matrimonio, los roles diferenciados en la palabra de Dios entre hombre y mujer, únicamente, de acuerdo a lo que yo entiendo de la palabra, pueden haber otras opiniones, solamente se deben expresar y manifestar, o Dios lo ha planeado así, en el marco de la reunión, de la congregación y en el marco del matrimonio. Si tengo una jefa, o si hay una alcaldesa, o si hay una gobernadora, no es problema. Yo voy a hacerle caso y me voy a someter a mi jefe de jefa y voy a hacer caso y voy a cumplir de la misma manera que si fuera un hombre. Ahí no hay problema. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres pueden buscar ser promovidos hacia mejores cargos y mejores situaciones, siempre en todo ámbito. Siempre podemos eso, ¿no? Una mujer, si alguien dice, yo quiero, sí, puedo inscribirme como candidata para ser gobernadora. No, porque la mujer no puede, porque no sé qué debe estar sometida. La palabra de Dios no expresa absolutamente nada a eso, pero sí expresa un orden y unos roles diferenciados en el marco de la congregación y en el marco del matrimonio. De lo que entiendo de la palabra, en ningún otro lado. Entonces, esta actitud que Pablo está tratando de indicar en Primera de Corintios es la actitud que debería reflejar una realidad espiritual mucho más importante, en el sentido de que la mujer honra a su marido y se somete a su marido, guardando silencio en una actitud sumisa, mostrando y reflejando una realidad espiritual de que así como que Cristo es cabeza de la iglesia, también ella está sometida, digamos, a su marido. Esa es una razón, y hay otros principios de esta realidad espiritual. Esto es un misterio importante, dice ahí, y hay un comentario ahí en 1 Corintios 14 que dice cómo lo establece la ley. Dice aquí en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿A qué se refiere? Se refiere al orden de la creación. En la carta de Pablo a Timoteo también se trata el asunto del silencio de las mujeres en las congregaciones. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 y leamos los versículos del 11 al 14. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La razón, aunque hay muchos argumentos de que por qué sí, de que por qué no, la razón es esta, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La razón de la sujeción también se refiere al orden de la creación. Y hablaba yo con un hermano que yo considero una autoridad espiritual en mi vida. Yo decía, oiga hermano, pues que a mí me parece que Dios le da importancia al orden de quién fue creado primero y luego quién después, y luego también quién comió de la manzana, bueno, del fruto, o quién fue engañado por la serpiente y luego el otro. Eso como que para Dios es importante. Y digo, hermano, no es que parece que sí, es que es muy importante. La forma en la que Dios decidió la secuencia en la creación y también la forma en la que el hombre y la mujer cayeron por su pecado son de mucha importancia, son relevantes, tienen un significado. Las cosas se hicieron de esa manera porque Dios quería reflejar también realidades espirituales. Para Él es importante que el hombre hubiera nacido primero, hecho a la imagen y semejanza de Él, y que de un costado de Él la mujer no fue creada de la misma manera, sino a Dios le plació hacer a la mujer proviniendo del hombre. Ahora, las consecuencias de la caída también, el hecho de que la mujer haya sido tentada y haya sucumbido a la tentación y a los argumentos de Satanás primero, y luego ella haya inducido o conducido a su marido también a comer, y el hecho de que él también comió. Pero ese orden en la forma de la caída y las consecuencias que Dios expresa en Génesis capítulo 3, las consecuencias de los resultados de esto, cuando en Génesis 3
Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y espinos y cardos te producirá, y al polvo volverás, porque polvo eres, ¿no? Y a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y aquí dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pueden leer este versículo 3:16, Génesis 3:16, por favor, en otra versión, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente o en Nueva Versión Internacional. ¿Alguien tiene Nueva Traducción Viviente por ahí? Creo que había una Biblia por ahí. Quitaré tus dolores en el parto y darás a luz. Desearás a tu marido y él te dominará. Y él te dominará. Eso es Génesis 3:16. En NTV, en Nueva Traducción Viviente, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Me gusta esta traducción de la Nueva Traducción Viviente porque da como un sentido más fácil de entender de qué se trata. Entonces, estas son las razones también, de acuerdo a lo que Pablo dice, que así como dice la ley, también de esta sujeción, de estos roles diferenciados para hombre y mujer. Bueno, y podríamos terminar la predicación ahí y las personas, es hora de terminar, ¿cierto? Pero, no, pero es que eso es machista. No, pero es que eso ya es políticamente incorrecto. No, pero es que el patriarcado, la hegemonía, el machismo, no sé qué. Podríamos dar muchísimos argumentos. Le compartía a Angie 11 diapositivas sobre 11 objeciones que se ponen actualmente para discutir y cuestionar y decir que eso no debería ser así, que lo que Pablo quería decir era otra cosa y que no sé qué. Pero la verdad, hermanos, es que así es como está escrito y nosotros, viene el tercer punto, y es la autoridad de la palabra de Dios. Dios ha definido cosas de una manera que se espera que en esta tierra reflejen realidades espirituales, porque a Dios le plació de esa manera. Y entonces vienen las preguntas retóricas de Pablo. Voy a avanzar rápidamente en esto. Versículo 36 de 1 Corintios 14. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Entonces, en esa partecita. Entonces voy a poner aquí en NTV, 1 Corintios, porque me gusta en 14 y los versículos 36. En NTV dice, ¿o acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó en ustedes? Esta es una pregunta retórica que él hace en medio de su discurso, y esta pregunta tiene que ver ¿de dónde proceden estas instrucciones o estos mandamientos? ¿Provienen de ustedes? La respuesta lógica sería no, provienen del Señor nuestro Dios. Y la segunda pregunta, ¿son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Es decir, primero el origen y luego los destinatarios. ¿Esto es solamente para los hermanos de Corinto? La respuesta es no. Es para todos los creyentes, y todas las congregaciones que se reúnen y que pues deberían ajustarse a un determinado orden como se establece aquí. Esas dos preguntas entonces son retóricas y luego dice, por lo tanto, dice versículo 37, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, es decir, los que son más espirituales, debería reconocer. Es decir, una consecuencia de ser espiritual es reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Hablando de la profecía y de evaluar bien la profecía, si tenemos el Espíritu Santo va a guiarnos a la respuesta apropiada a este pasaje. Y la respuesta apropiada es que el Señor lo ha dispuesto así, es como Él quiere, fue como sucedieron las cosas y son las razones que Él da. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es
agachar la cabeza y decir, Señor, no entiendo, no me parece, pero voy a hacer caso. Podría tener mis argumentos para decir que no, que sí, que no, pero Señor, lo importante es que tú seas honrado y que yo me someta a ti. Dice aquí, pero si no reconoce, él tampoco será reconocido. Más bien, la actitud contraria de rebeldía o de resistencia ante estos argumentos, estas instrucciones que da Pablo, más bien serían un indicio de que una persona pues no es del Señor, porque no hay un movimiento apropiado de someterse a esto. Y con respecto a esto, entonces tengo aquí unos últimos versículos con respecto a la autoridad de la palabra de Dios y a la autoridad apostólica. El espiritual reconoce la autoridad de la palabra. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, unos versículos para terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Este versículo me gusta mucho, dice, versículo 2. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aunque nosotros pensemos que puede ser difícil, que Dios pone este tipo de cosas solo para fastidiarme, no es así. El corazón del mandamiento no es gravoso, no es malo, no es porque Dios quiere fastidiarnos solamente con algo. Es una bendición. Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Hay un ánimo, y hay una convocación a caminar en los caminos del Señor, a someternos a lo que Él ha establecido. Y en este sentido, a la autoridad de la palabra de Dios. Señor, en otra parte dice, no entiendo qué es lo que estás haciendo, pero, es Pedro, que Jesús le dice, echa la red. Señor, pero ya la echamos y no salió nada. Echa la red. Señor, yo soy pescador y llevo muchos años en esto y no pesqué nada, pero en tu nombre voy a volver a echar la red. Aunque no tenga sentido, aunque a mí no me parezca, aunque toda mi experiencia me diga que no voy a sacar ningún pez, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó? Cuando nos sometemos a Dios, Dios obra. Cuando uno mira una película de fantasmas, estaba mirando una película de fantasmas, y entonces dice, tenemos un dicho que dice que ver para creer, ¿no? Si quieres creer, tienes que mirar. Pero con el Señor no es así. Y en esta película de fantasmas, uno decía, no, yo no creo que haya fantasmas en esa casa. Si quieres ver, tienes que creer, le decía un actor ahí al otro. Y Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y muchas realidades espirituales y mucho en tu vida espiritual no van a hacerse realidad y no se van a hacer tangibles en tu vida si tú no te sometes y le crees al Señor primero. Si tú crees, vas a poder ver. Y hay gozo y hay bendición en someternos a nuestro Dios. Que no tengamos la actitud de desechar la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, últimas 3, vamos a ponerlas, repartir. ¿Quieres tú, por favor, Lucas 10, 16? Puedes tú leer, por favor, Deuteronomio también 10, 16. Y tú puedes leer Hebreos 12, 15. ¿Qué dice Lucas 10, 16? Y con esto terminamos. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Son palabras de Jesús. Y en realidad a Jesús, su pueblo le rechazó. Deuteronomio 10, 16, ¿qué dice?
marido, circunciden sus corazones y no sean tercos. Circunciden sus corazones. Dice, Jesús está diciendo aquí en Reina Valera 60, dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. No solamente se circunciden allá abajo físicamente, de lo que se trata es que obedezcan de corazón. Y Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa. Cuando no obedecemos, cuando no nos sometemos a la palabra de Dios con agrado, lo que va a surgir en nuestro corazón puede ser dureza y puede ser amargura de corazón. Y la amargura va a contaminar a las personas. Dios no quiere producir ese tipo de cosas en nosotros. Y la reacción natural de nosotros a una instrucción de la palabra, pues es valorarla, entender que es de beneficio para mi vida y que yo debo a través de todo esto pues reflejar verdades y realidades espirituales mucho más importantes que, que defender una posición mía o sentirme más o menos digno. De eso no se trata. Se trata de reconocer a quién hemos creído. ¿Sí? Pablo decía, yo sé a quién he creído y el depósito que yo puse en él no me va a dejar avergonzado ni me va a dejar ahí por el camino. Entonces es una invitación a que procuremos los mejores dones, que son los que edifican a la iglesia, entendamos el orden de la reunión y entendamos que a la larga todo proviene de parte de nuestro Dios. Y si viene de parte de nuestro Dios, es una bendición para nosotros. Eduardo Michael, que es un misionero que conocimos, él decía, hermano, aprende a tener fe en la palabra de Dios. Ten fe en que lo que Dios dice es lo correcto, es lo apropiado. Y aprende a someterte y a creerle a la palabra. Y verás, aprende a caminar por fe. Y no vas a ser defraudado. Que el Señor nos ayude a todos en entender su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por estos textos, Señor. Gracias porque todo proviene de ti, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Permítenos, Señor, apreciar tu palabra. Permítenos entender, Señor, que todo lo que tú tienes para nosotros es más de lo que podríamos esperar. Si tú no escatimaste, si tú no negaste ni siquiera a tu Hijo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las demás cosas, Señor? Quita de nosotros pensamientos de que tú estás queriendo restringirnos en alguna medida, que estás negándonos algo, que estás siendo insuficiente en alguna dimensión, Señor, porque no lo eres. Si tú no escatimaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, tu palabra dice, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las demás cosas? Permítenos, Señor, no andar detrás de buscar nuestra propia dignidad, nuestra propia restitución o nuestra propia reafirmación. Señor, tú eres nuestra verdad, nos afirmamos en ti, tú eres nuestra roca. Permítenos y acrecienta nuestra fe en tu palabra y en ti, Señor. Y permítenos ser dóciles también a la voz de tu palabra. Permítenos creer para que podamos ver y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Doy gracias por mis hermanos que el privilegio de poderme escuchar en estos momentos, Señor, sabemos que es muy privilegiado que alguien se siente y otorgue unos minutos para escuchar a otro. Señor, que tu palabra produzca el fruto apropiado en mis hermanos. En nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Gracias. Amén. Bueno, ahora vamos a disponernos. El día de hoy tenemos cena. Entonces los invito para... No se recuerden todavía. Solamente
Padre amado, gracias Señor, gracias por ser tú bendiciendo y permitiéndonos ver, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Perdón, Señor, que hemos fallado y fallamos, Señor, constantemente, pero gracias porque tenemos a quien ir, a quien acudir, Señor. Gracias porque tú nos animas a ser íntegros. Qué palabra tan difícil a la luz de la palabra. Pero te rogamos, Señor, que por favor seas tú permitiéndonos verte y valorar lo que hiciste en la cruz, entendiendo que a la cruz debía haber ido yo y no tú. Pero que gracias a que tú fuiste, pudo tener vida eterna. Gracias, Señor. Y disfrutamos de esta comunión, teniendo en cuenta que hasta esperamos el momento para que en común unión podamos disfrutar de los símbolos, entendiendo que no estás acá en la copa o en este pan, pero que es un recordatorio y un símbolo de lo que hiciste por nosotros. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos compartir de los símbolos. Bueno, qué gozo. Vamos a darle el cierre a la forma de la reunión del servicio del día de hoy, poniéndose en pie y cerrando con una alabanza. El Señor les bendiga en gran manera. También a los que nos están viendo por las redes, y el Señor les bendiga en gran manera. Bueno, terminemos nuestro tiempo juntos cantando como iniciamos el servicio de la libertad del Señor. Entonces vamos a iniciar con al que el Hijo hace libre.